Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Me presento, soy Andrea Ruiz, soy la coordinadora administrativa de la Academia de Lenguas Orientales de la sede norte y de algunos cursos en modalidad virtual. El día de hoy vamos a tener un increíble taller en cuanto a cómo podemos tener una cuarentena en Corea y todo lo que debes saber respecto a ella. El día de hoy nuestra tallerista y profesora a cargo va a ser nuestra profesora Lina Sinuco, el cual le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Entonces a todos buenas tardes. Pues como se dijo anteriormente, vamos a estar hablando un poco sobre cómo es la cuarentena y qué es la cuarentena acá en Corea. Entonces, primero debemos tener en cuenta que todos los viajeros entrantes, incluyendo los ciudadanos coreanos, deben ingresar a cuarentena durante 14 días desde su llegada, y esto rige desde el 1 de abril del 2020, es decir, ya lleva más de un año en vigencia esta regla. Es 100% obligatorio. Igual, los ciudadanos coreanos y extranjeros deben presentar la cuarentena. Los ciudadanos extranjeros que sean visitantes a corto plazo en Corea y los ciudadanos coreanos o residentes extranjeros cuyo lugar no se considere adecuado para la cuarentena deben cumplirla en instalaciones gubernamentales, y estas instalaciones corren a costo propio. Digamos, estas instalaciones gubernamentales tienen un costo aproximado de 1.680.000 won. Acá no estamos hablando de pesos. Si hablamos de pesos, esto corresponde a un equivalente de 5.600.000 pesos. Y esto es por persona. Cuando uno accede a las instalaciones gubernamentales, ellas son asignadas al azar y no se van a poder cambiar sino hasta cuando ya hayamos cumplido toda la cuarentena. Generalmente se proporciona el transporte del aeropuerto hasta las instalaciones, pero hay una excepción, y es que cuando el cónyuge o los descendientes directos de ciudadanos coreanos vienen a hacer cuarentena acá, pueden hacerlo en su lugar de residencia, ¿sí? O en el lugar de residencia del ciudadano coreano. Para esto sí hay que presentar documentos de relaciones familiares que se van a evidenciar no solamente en la visa, sino en certificados también notariales. Igual, los descendientes lineales hace referencia a ascendencia directa como abuelos, padre e hijo, pero no incluye a los hermanos. Entonces tenemos acá ya nuestra primera excepción. Por ejemplo, el proceso que vamos a hacer es un antes, durante y un después. El primer paso antes de nosotros abordar nuestro avión es que debemos someternos a una PCR. Obligatoriamente debe ser PCR traducida al inglés, debe indicar qué tipo de PCR fue y debe ser realizada dentro de 72 horas antes de la salida hacia Corea. Debe presentar un resultado negativo para que el aeropuerto o las autoridades también aeroportuarias nos dejen ingresar. En segundo lugar, debemos realizar otra prueba PCR una vez llegados nosotros a Corea, es decir, debe ser realizada en un centro local ese día cuando uno llega a Corea o al día siguiente máximo. Eso le llaman el Bogonzo, y nosotros debemos llegar a realizarnos esa prueba. Y finalmente, en los 14 días posteriores se va a llevar a cabo otra prueba de COVID para antes de salir de cuarentena en Corea. Aquí, digamos, vamos a ver que también hay unas excepciones, y son como actualizaciones que se han hecho desde mayo 5, desde el presente año. La primera excepción es que las personas vacunadas dentro de Corea y con un resultado negativo de COVID, esto tiene que ser 2 semanas antes,
puede ser exento de la cuarentena, pero una vez llegado acá y que se muestren las pruebas, debe realizar de igual manera el monitoreo por 14 días por medio de la aplicación. Desde julio 1, las personas vacunadas por completo en el exterior pueden aplicar a una excepción de cuarentena por medio de la embajada, pero hay unas condiciones que se deben cumplir, y es que, por ejemplo, los aplicantes deben tener su cuadro de vacunación completo 2 semanas antes de la entrada a Corea con vacunas como Pfizer, Janssen, Moderna, AZ, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Si no es de estas, no es válido. Los que aplican, y tienen, digamos, en su país algún tipo de variante, pues deben realizar más procesos, más formas. Igual el proceso o el propósito del viaje en Corea debe ser de vital importancia, es decir, visitas de negocios o algo académico, algo humanitario, visitas oficiales, o incluso visitar a un familiar directo o ir a un funeral. Para poder realizar todo este tipo de viajes, recordemos que debemos tener visas B1, 2, C1, C3, C4, D7, D8, D9 y las que son F, F4, 5, 6 y la E7. Cuando nosotros vayamos a realizar, digamos, un viaje a Corea por propósito familiar, las personas a las que se van a visitar deben tener, o deben ser coreanos o deben tener visas de larga estancia acá en Corea. Y de igual forma la relación familiar debe ser confirmada tanto en la embajada como en migración cuando se llega acá al aeropuerto. Y si nosotros recibimos una letra de excepción o una carta de excepción, nosotros debemos entrar durante ese mes. Una vez recibido, entramos durante ese mes para que sea efectiva la carta. Recordemos también algo súper importante, que a pesar de que Colombia tiene entrada de turismo únicamente con pasaporte a Corea, esta está suspendida temporalmente, es decir, debemos tener visa si queremos entrar. Ya ahorita, por el momento y hasta nuevas órdenes, no aplica la excepción de visado, la exención de visado. Digamos ahora, ¿cuál es el procedimiento de la cuarentena acá en Corea? El primer paso que nosotros tenemos es que debemos presentar un formulario de acuerdo sobre las medidas de cuarentena en Corea. Estos formularios los dan antes de abordar el avión. Digamos, uno recibe ciertos pasos, un papel con los pasos, especificando los pasos a seguir una vez uno llegue a Corea. Uno lo tiene que entregar y de igual forma debemos firmar que nosotros tenemos tapabocas KF94. El paso número 2 es realizar la verificación de temperatura y completar un cuestionario e instalar la aplicación. Cuando uno llega a Corea, antes de pasar tanto a migración como a recibir el equipaje, vamos a ir por un proceso donde firmamos un cuestionario jurando nuestra salud, cómo estamos, si hemos tenido fiebre, contacto en los últimos días, por dónde hemos viajado en los últimos 14 días. Esto incluye los transbordos que hayamos hecho, es decir, si yo voy, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos, Corea, voy a indicar que estuve en Colombia y que estuve en Estados Unidos antes de llegar a Corea. Si es un viaje con más escalas, tengo que indicar cada escala en aquel formulario. Después vamos a pasar por
nos van a checar la temperatura, vamos a llenar más cuestionarios. Ahí, digamos, una vez que hacemos este proceso, nos indican que debemos tener la aplicación, que es esta, Taga Kyongbi Bojo, que es la aplicación instalada en el celular que contiene o que necesita necesariamente del GPS para nosotros poder utilizarla. Una vez nosotros la descargamos, la aplicación nos sirve. Cuando nosotros pasamos por cada proceso dentro del aeropuerto, ellos le ponen un código especial y la aplicación empieza a funcionar para nosotros poder registrar todos nuestros síntomas. A veces los procesos en el aeropuerto o en los aeropuertos cambian, pero por lo general pasamos por el primer paso, que es responder cuestionarios, descargar la aplicación, toma de temperatura, revisión de prueba de COVID y revisión de visa. Después de eso, tanto para coreanos como para extranjeros, se pasa por un proceso donde se verifica tanto la aplicación, el lugar donde se va a quedar haciendo cuarentena, y las autoridades van a proceder a llamar a la persona con la que nosotros hicimos nuestra reservación, en el caso de que sea un hotel o si son instalaciones del gobierno, para corroborar que la información sea verdadera. Después de esto, podemos pasar por migración. En migración nos revisan la visa, nos revisan de igual forma si tenemos alguna excepción. Si no, pues de igual forma nos validan, firmamos documentos certificando que vamos a hacer la cuarentena, y una vez allá podemos ir a reclamar el equipaje. Después de esto, digamos, el proceso es un poco extenso. Después de esto, lo que podemos hacer es que, bueno, reclamamos nuestro equipaje, salimos del aeropuerto, pero antes de salir del aeropuerto hay más autoridades. Es decir, allá nosotros nos revisan que nos hayan entregado un papel de verificación donde nos certifican la cuarentena, y de ahí nosotros nos entregan un sticker donde nosotros podemos demostrar qué medio de transporte vamos a utilizar. Los medios de transporte autorizados ahorita son que nos busquen en el aeropuerto por parte, pues, digamos, del transporte de las instalaciones, ya sea un Airbnb o ya sea las instalaciones gubernamentales, un taxi. Los taxis son especializados, es decir, nosotros no vamos a tener contacto directo con el conductor. Buses, en caso de que vayamos a tomar o que vayamos para otra ciudad, buses, o incluso el bus que nos lleva a la estación de tren si vamos a llegar a otra ciudad. Digamos, esta aplicación que vemos acá no solamente está en coreano, está en varios idiomas, inglés y chino, y pues nosotros debemos registrar nuestra temperatura 2 veces al día. Mi recomendación es llevar un termómetro, porque muchas veces, digamos, la ayuda que le entrega uno el gobierno se demora en llegar. Esto aplica para las personas que se quedan en residencias apartes a las instalaciones gubernamentales. Igual, si nosotros accedemos a instalaciones gubernamentales, nos van a entregar una guía, y aparte de eso nos van a entregar una SIM prepago para nosotros poder estar recibiendo las notificaciones en el celular. Esas notificaciones nos dicen cuándo nosotros tenemos que realizarnos un examen, cómo salió el examen, cuándo termina nuestra cuarentena y, digamos, las reglas para poder terminar la cuarentena. Si nosotros no aplicamos a instalaciones gubernamentales, una vez salgamos del aeropuerto o todo el proceso migratorio que realizamos, debemos comprar una SIM, y con esa SIM podemos registrarla para poder tener todas las notificaciones. Digamos, el tercer paso ya es más fácil, que es dirigirse a los lugares de cuarentena donde nosotros nos vamos a dirigir. De igual forma,
son buses especiales o son transportes especiales, como lo había dicho anteriormente, porque no se puede utilizar cualquier medio de transporte. Si digamos, hay una regla actualmente que aplica, y es que si nos va a recoger una persona coreana que no está vacunada, la persona debe realizar cuarentena por 14 días igual que nosotros. Pero si la persona está vacunada, entonces no hay necesidad de que realice cuarentena igual que nosotros. Hay, digamos que hay también como instalaciones gubernamentales, o incluso nosotros podemos reservar hoteles para poder hacer la cuarentena, pero obviamente ya va a subir el costo, va a subir a aproximadamente 2.100.000 won, que es un aproximado en pesos colombianos de 6.800.000 o 1.900 o 1.800 dólares por persona aproximadamente. Esos puede cambiar, esos costos pueden cambiar. Entonces siempre intentemos buscar un lugar cómodo para poder hacer cuarentena. Podemos mirar si queremos un hotel, el hotel incluye comidas, transporte privado. Si vamos a revisar si nuestro lugar de estancia es Seúl o fuera de Seúl, para nosotros poder realizar pues, este proceso. Podemos ir en carro privado, taxi designado. Bueno, tenemos varias opciones, entonces no va a haber ningún problema. Incluso si vamos a provincias, Gyeonggi-do, Suwon, Pyeongtaek, Gundam, etcétera, va a haber un bus limusina del aeropuerto que nos va a transportar hasta cierto lugar para nosotros poder llegar. El cuarto paso es empezar la cuarentena por los 14 días. Entonces, la cuarentena de por sí es muy estricta. Cuando uno llega, por ejemplo, a una cuarentena, si es en un hotel, debemos firmar papeleo, recibir instrucciones y obtener un pago. La alimentación va a ser, digamos, desayuno, almuerzo y comida, y va a ser entregado en un lapso de 8 de la mañana, 12 de la tarde y 6 de la tarde. Se lo deja enfrente a la puerta y ya la persona come, deja las cosas afuera y las retira. Entonces, no es tan complejo por ese lado. Igual cuando iniciamos cuarentena, ya sea que la iniciemos ese día, tenemos que realizar obligatoriamente, y no podemos olvidarnos de realizarnos la PCR. ¿Sí? Hay países que tienen una excepción de realizar como prueba adicional cuando uno llega, que es China, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Singapur, Camboya y Arabia Saudí, pero de resto los demás países deben realizar de por sí una prueba adicional. Generalmente cuando nosotros vamos a ir a realizarnos este tipo de pruebas, no podemos ir en transporte público por el bienestar de los demás. Necesitamos nosotros pues también pensar en la gente. Entonces siempre vamos a tener algún tipo de transporte privado. Si es de hotel, va a ser una van, pero si son instalaciones gubernamentales, el gobierno proporciona transporte de ambulancia para poder ir de un lado a otro. Y pues el paso número 5 es que una vez finaliza la cuarentena, a uno le llega una notificación en el teléfono, se puede desinstalar la aplicación y la cuarentena siempre finaliza después del mediodía. Por ejemplo, si yo acabo cuarentena el viernes hasta el mediodía estoy en cuarentena, y ya después del mediodía puedo empezar a salir. Entonces, digamos, esas son como unas reglas que nosotros debemos cumplir cuando estamos en cuarentena acá en Corea. No sé si haya alguna pregunta sobre
el proceso de cuarentena. Súper. Entonces, digamos, este es el proceso de cuarentena. En mi caso, yo realicé cuarentena no en instalaciones gubernamentales, sino en una casa propia, por el tipo de visa que yo tenía, pero no está de más siempre informarse sobre lo que tienen que hacer. Hay una nueva normativa y es que a partir del 1 de septiembre, es decir, ya empezó a regir, las personas que estén vacunadas pueden entrar a Corea ahora por turismo. Sin embargo, no aplica para todos los países y toca realmente estar súper pendiente de la página de la embajada, porque siempre hay que hablar con la embajada para este tipo de procesos y para nosotros poder llegar a Corea sin ningún tipo de problema. Otra cosa importante es que si es una visa de larga duración, la visa no la entregan por largos periodos de tiempo, la entregan por 3 meses y acá en Corea uno tiene que hacer el cambio correspondiente de la visa. Después de eso ya empieza a regir el tiempo por el que nosotros aplicamos, entonces siempre estar súper pendientes de eso, realizarse sus pruebas, si pueden vacunarse, que creo que es lo mejor, pueden hacerlo para que no tengan que pasar por el tedioso proceso de la cuarentena. Y también otra cosa súper importante es que aparte de las notificaciones que le envía el gobierno a uno, ellos le envían una caja con alimentos y con cosas necesarias para la cuarentena durante los 14 días. Y pues esta caja sí es gratuita, ustedes no corren por ningún lado con el costo, sino que, como es, valga la redundancia, gratuita, el mismo gobierno corre con esos gastos. Lo chévere de esa caja es que tanto viene con alimento para 14 días, viene con ¿qué? Viene con termómetros, metros, gel antibacterial, alcohol, las cosas necesarias para nosotros poder pasar la cuarentena. Creo que lo más importante por el momento es el termómetro, porque cada vez que ustedes realicen el chequeo deben poner su temperatura, y si no realizan el chequeo diario va a llegar una llamada o puede llegar autoridades a revisar si ustedes efectivamente están haciendo la cuarentena. Si salen de cuarentena deben pagar como una fianza, pues, por el incumplimiento de la misma, y eso les va a afectar obviamente su historial migratorio. Ese es como lo complejo. Sí, dime. Profe, qué pena. Por interno me preguntan si aceptan vacunas de otras farmacéuticas como Sinovac, como Moderna. Sí, como lo había dicho anteriormente, si nosotros ingresamos a Corea y aplicamos con una excepción de cuarentena, debemos tener vacunas Pfizer, Janssen, Moderna, AZ, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Si no son ninguna de estas, no podemos aplicar. Entonces, estas son las que se están aplicando en Corea y las que son válidas hasta el momento por el gobierno. Que siempre se informen antes de entrar a Corea las reglas que estén aplicando, revisen siempre con la embajada. En el caso de Colombia, una prueba de cuarentena obviamente por el tiempo va a ser muy distinta una vez uno llegue acá a Corea, pero siempre demuestren que todos sus documentos son verídicos para que no haya ningún problema. ¿Listo? Ya, pues esos son como los pequeños consejos que les doy. Siempre manténganse informados y nada, gracias por asistir al taller de hoy. Muchísimas gracias, profe, que tenga buena tarde. Gracias, hasta luego.